¿Cuántos trajeron Biblia? Bueno, qué bueno, qué bueno. Realmente tenemos un Dios bueno, mis amados hermanos. Voy a compartir con ustedes en esta mañana un versículo que de alguna manera es un poco difícil de entender. Y vamos a basar nuestro mensaje de esta mañana en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Yo quisiera saber si todavía tenemos una Biblia por ahí. ¿Nos queda alguna? ¿No? ¿Queda una? Bueno, la mía, por favor. ¿Tienes Biblia? ¿Quieres tener esta? Esa Biblia es buena, hermano. Esa Biblia es una Biblia pastoral, o sea que esa Biblia sabe harto. Esa Biblia está entrenada. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Qué bueno Dios. ¿Lo tenemos? ¿Todavía no? Vamos a hacer un curso de la Biblia más rápida del oeste. Digo, de la iglesia. Amén. Primera de Corintios 2:16 dice, la primera parte pues nos queda claro. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Usted puede responder, ninguno. ¿Quién le instruirá? Tampoco hay quien le enseñe a Dios. Pero la segunda parte creo que es un desafío a nuestra propia mente. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow, esto es como una especie de misterio. ¿Cuántos tienen aquí la mente de Cristo? Amén. Pero ¿qué significa tener la mente de Dios? Pablo asegura que nosotros tenemos la mente de Dios. Pablo es el autor de esta carta. Y quisiera que quede claro que la mente no es el cerebro ni la masa encefálica. Por tanto, la mente es algo que tiene que ver con la parte espiritual. Literalmente es la mente o pensamiento de Dios. ¿Ok? Lo que quiero que veamos es que la mente de Cristo es el mismo Espíritu Santo. Usted dirá, bueno, pastor, ¿eso con qué se come? Ya lo veremos. Algunos creen que esto tan maravilloso como es el recibir el Espíritu Santo sucede cuando la persona nace o se bautiza en agua. Pero les quiero decir que no es así. Solamente Jesús nació con la mente de Dios. ¿Ok? Veamos cómo Jesús mismo lo describe en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 al 17. Juan 14, versículos 16 y 17. Estas son las palabras de Jesús en el capítulo 14 de Juan, donde usted encuentra la promesa del Espíritu Santo. En ese capítulo usted encontrará el mensaje más potente de Cristo con referencia a la venida del Espíritu Santo como el otro consolador. ¿Ok? La palabra en el original es la palabra parakletos en griego, que significa una persona, un ayudador que está a tu lado. Esa persona, el parakletos, ese término no es un término originalmente bíblico, más bien es un término jurídico. Y se refería a una persona, básicamente a alguien importante, alguien que podía dar fe o defenderte frente a un juez. En el tiempo en el cual el apóstol Pablo escribe esto, era muy común tener una especie de abogado a quien se le llamaba parakletos, y en realidad es el ayudador o consolador en nuestros momentos de dificultad.
Significaba que si te metías en un problema y decías yo no lo he hecho, y alguien te está juzgando o acusando de algo, dice no, yo no lo he hecho, pongo como testigo a este hombre, y generalmente era alguien importante, les repito. Entonces, en ese contexto, conociendo quién es el Consolador o el Paracletos, me gustaría que leamos el versículo 16, y dice, Jesús mismo dijo, y yo rogaré ¿a quién? Al Padre, y os dará otro Consolador. ¿Por qué otro? Porque Él era el primero, pero Él decía que se iba a ir. En ese contexto los apóstoles estaban tristes porque Jesús decía que Él se iba a ir a donde estaba el Padre, y ellos se pusieron tristes, y Él les dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es Él? El Consolador, el Espíritu de Dios, iba a estar o está desde ese momento con los hombres, con los hijos de Dios. Y Él se refiere a quién es ese personaje. Él dice, Jesús dice en el versículo 17, el Espíritu, está escrito con mayúsculas si usted toma atención a esto, y se refiere entonces al Espíritu Santo. Dice que también es llamado el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Conocían los apóstoles al Espíritu Santo? ¿Sí o no? Contesten. ¿Y quién era? Jesús mismo. ¿Ok? ¿Por qué eso? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, un solo Dios todopoderoso. Entonces, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Jesús estaba viviendo con ellos y estará con vosotros. ¿Cómo iba a ser posible eso de que Jesús estuviera con ellos si Jesús iba a irse? Pues por medio de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de aquellos hombres que le seguían. Amén. ¿Sabe? Si nosotros en este día podemos entender esto, si podemos entender este punto, les aseguro que marcará de forma maravillosa su vida espiritual. Y algo grande, ¿a cuánto les ha costado algo recibir a Cristo? Nadie le cuesta nada eso. Es por gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Amor inmerecido. Ni usted y yo merecemos que Cristo muriera por nosotros y que por medio de creer en eso tengamos vida eterna. Pero el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios hizo posible y solucionó el problema eterno que nosotros teníamos. ¿Cuántos saben que teníamos un problema eterno? El alma es eterna. ¿Cierto que sí? Y el alma eternamente existirá. La pregunta es ¿dónde? Y no es que quiera meterles miedo con el infierno. No. Tendríamos que más bien tener conocimiento de lo que eso significa. Pero lo importante entonces es que nuestra alma es eterna. ¿Dónde va a pasar la eternidad nuestra alma? Eso se define aquí hoy, tal vez. ¿Qué tal eso? Entonces lo hemos recibido por gracia. Ahora bien, ¿para qué se nos ha dado, para qué Dios nos ha dado su espíritu? O sea, su mente, o sea, la mente de Cristo. ¿Para qué nos las ha dado? Mis amados hermanos, ¿cuántos han oído hablar de la guerra espiritual? Oiga, no están. ¿Cuántos han oído hablar de la guerra espiritual? Ok. Algunos por moda de los años 80 en Estados Unidos se comenzó a hacer moda el entrar en guerra espiritual. Y algunos se preguntan, ¿y es que no hay guerra espiritual hoy? Sí la hay, pero les voy a contar cuál era la moda. Comenzaron en los Estados Unidos a atar, desatar, a reprender al diablo, y comenzaban a darle una paliza o una patiza, como dicen algunos por ahí. Porque en las iglesias comenzaron y teatro y era un desorden terrible. Y algunos todavía creen que se hace así. La pregunta es, ¿bíblicamente se puede hacer eso así? Eso es una moda, como muchas otras modas. Llegaron la moda de hacer células, otros estaban con la moda mire, para modas en el evangelio, qué cosa tan triste.
Porque la Biblia no respalda la mayoría de las cosas que muchas iglesias están haciendo. Algunos dicen, no, ahora hay que mandar a uno al encuentro. ¿Y por qué hay que mandarlo al encuentro? Porque de allá viene nuevo. Así, y allá lo ponen a matar al hombre viejo, lo ponen a entregar sus pecados, lo ponen a decir que la persona que está al lado es el papá, que perdone esto y todo. Pero a los 15 días necesita ir a otro encuentro porque sigue siendo el mismo. O llegan emocionados, oiga, les dan una dosis de adrenalina, parece allá. Y llegan emocionados. Pero después de 1, 2 o 3 meses tienen que volver a otro encuentro porque ya se les acabó la emoción. O sea, no hay nada espiritual en eso. Es más una cantidad de información y una cantidad que no es mala si esto estuviera basado en la palabra de Dios. Pero como no está basado en la palabra de Dios, no tiene poder. Lo que no proviene de Dios no tiene poder. Amén. Entonces, ¿para qué Dios nos ha dado su mente, su espíritu? La mente de Cristo que acabamos de leer que nosotros tenemos, pues para combatir la verdadera guerra espiritual. Y la verdadera guerra espiritual se libra ¿dónde? En la mente, mis hermanos. Vamos a ver esto. Pues la guerra espiritual no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos, ¿ok? La guerra espiritual no tiene nada que ver con la suegra, hermano. Eso no es así. La guerra espiritual es contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. La guerra espiritual es espiritual contra espíritus contrarios a Dios. Es una batalla entonces que se libra en la mente, es una guerra de pensamientos e ideas. Es ahí donde somos atacados por los principados y los seres espirituales de maldad. Por eso caminar sin Dios es una locura. Caminar sin Dios es un suicidio espiritual. Creer que nosotros nos las arreglamos sin Dios es más que locura. Es algo que usted, mire, si usted entendiera esto, usted nunca caminaría sin una palabra de Dios para su vida. Si usted pudiera entender esto realmente, usted cada día le diría al Señor: Padre, dame una palabra para caminar este día. Cada vez que usted tenga, este es mi consejo, muchos de ustedes me han escuchado decir esto. Cada vez que usted tenga una situación en su vida, lo mejor que usted puede hacer es: Señor, dame una palabra para caminar. No me muevo si tú no me hablas, Señor. Claro, algunos no creen que Dios habla. Algunos, una vez encontré un hombre que me dijo: ah, sí, Dios le habla. Claro, sí. Y yo le pregunté: oiga, ¿usted cree que Dios es sabio, sí o no? Y me dijo: pues claro. Le digo yo: pero según lo que usted dice, Dios no es sabio. Me dijo: ¿por qué? Le dije: pues porque si Dios me hizo a mí con el poder del habla y Él se quedó mudo, entonces no es tan sabio. ¿Cierto que sí? Imagínense, se hizo inferior a nosotros, porque podemos hablar y Él no. Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Dios tiene una palabra por la cual nos habla. Dios tiene medios para hablarnos. Dios nos ha dejado su Santo Espíritu para guiarnos. Y Él habla a nuestra mente y nos recuerda las cosas que Cristo enseñó. Esa es la promesa que en la Biblia. Amén. Entonces, caminar sin Dios es una locura, mis amados. ¿Por qué? Porque aunque usted se enfrente al más pequeño de todos los espíritus demoníacos, pues déjeme decirle que se le va a dar una paliza si usted no está con Dios. Según la Biblia, mis amados hermanos, todos hemos nacido con una naturaleza caída. O sea que hemos nacido con una mente manchada por el pecado. ¿Cuántos saben eso? ¿Hay alguno aquí que no haya nacido así? No, ¿cierto que no? Ok. O sea, una mente, la mente nuestra, manchada por el pecado original, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Entonces tenemos una mente que escucha más al diablo que a Dios. Hay una tendencia, hay una inclinación al mal. La palabra del Señor dice que somos vendidos al pecado. Wow, es fuerte eso, ¿cierto que sí? Pero también la palabra de Dios nos dice algo maravilloso. Y es que para eso vino el Hijo de Dios a esta tierra, para deshacer las obras del maligno. ¿Han leído eso? Ok. ¿Cuántos de ustedes saben y entienden que el viejo hombre todavía patalea? ¿A cuántos se le sale el indio por ahí a veces? Muy seguido, ¿no?
Pues déjeme decirle que eso es porque todavía nosotros, mire, si usted le pega ¿quiere comprobar que nosotros todavía tenemos una naturaleza pecaminosa? ¿Quiere comprobarlo? Usted con mucho amor, eso sí, tiene que ser con mucho amor, métale un pellizco ahí al que está a su lado y verá, y verá que todavía tenemos una naturaleza. Todavía esto funciona, mis amados hermanos. Hay algo que todavía nos tiene ligados, pegados y caminando en esta tierra. Es este cuerpo que un día, según en la promesa de Dios, será transformado. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice que seremos transformados, primeramente los que murieron y luego los que hayamos quedado, si es que Cristo viniera en esta tarde. Pero este cuerpo será transformado. Mientras tanto, todavía este cuerpo duele. Y entonces ese viejo hombre todavía se puede enojar. Y si no, pregunten cómo fue en la mañana en la casa. Los niños no se visten y uno se enoja. La mujer se demora. ¿Por qué abren la boca las mujeres cuando se pintan? No sé, pero déjeme decirle que uno allá afuera, mi amor, ya vamos. Y las esposas siempre se demoran un poco. No, si me escucha esto, mi esposa, dentro de 8 días, bueno, es que dentro de 8 días no estoy, pero no me salvo. Entonces, todavía queda ese hombre viejo en nosotros. Sin embargo, hay algo que les puedo asegurar. La palabra nos da, o en este momento me da el respaldo para decirle lo siguiente: el diablo está herido de muerte. No es que a mí me parece. Por favor, vamos a Génesis 3:15. Génesis es el primer libro de la Biblia. Y el capítulo 3, le voy a dar una revelación, está después del 2. Dice la escritura, el Señor hablándole a la serpiente, a la serpiente antigua, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Ahí está la herida de Satanás. Ahí está la herida, la cual lo tiene medio muerto y agonizante, pero todavía no está muerto, todavía patalea. Y así es que se refleja en nuestra vida esto que se llama el viejo hombre. Esta palabra entonces nos cuenta que el diablo está herido de muerte y un día será totalmente derrotado, y esa es la victoria de Cristo. Pero hay algo maravilloso, mi amado hermano: esa victoria también es la suya y también es la mía, por cuanto hemos creído en el dador de la vida. Gracias, Señor. Pero en nuestra lucha diaria debemos elegir la palabra preciosa de Dios, que es su Santo Espíritu morando dentro de nosotros, o sea, la mente de Cristo. Colosenses 2:16 dice: la palabra de Cristo more abundantemente. ¿A dónde? En vuestros corazones. La palabra de Cristo. ¿Por qué tiene que ser la palabra de Cristo? Porque la palabra de Cristo es el reflejo de su mente y su deseo. Y hemos visto que Él quiso quedarse con nosotros a través de su Santo Espíritu. ¿Lo hemos entendido? Uy, veo unas caras todavía de... ¿Hemos entendido ese punto? El que no haya entendido, pues lo hablamos después, de veras, no estoy bromeando esta vez. Lo hablamos después y le puedo explicar con algunos otros versículos. Ahora, por cuestiones de tiempo, me quedan solamente 3 horas de predicación, o sea que... Entonces, en nuestra guerra espiritual diaria, nuestra lucha diaria, debemos elegir que la mente de Cristo por medio de su santa palabra. Amados hermanos, esta lucha es una lucha mental, espiritual. No sirve que usted saque el machete, que tenga pistola, que saque cañones, hermano. No sirve la fuerza, la carne. No es una guerra contra carne y sangre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es espiritual. Y usted dice, y entonces, bueno, yo estoy en desventaja. ¿Cómo peleo? ¿Cuántos quieren saber cómo pelear? Peleones. Segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5 nos habla algo que realmente, mire, márquelo ahí en la Biblia. Es maravilloso. Esto mire, si usted aplica esto en su vida, eso es vivir el evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5.
Yo se lo voy leyendo, usted lo va buscando ahí. Dice así el apóstol Pablo a los corintios, les cuenta que tenían algunos problemas y él les dice, miren, no se preocupen. ¿Por qué? Dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué significa milicia? Nosotros militamos en el ejército de Dios, ¿sí o no? Si somos hijos suyos, vamos de su lado. Porque las armas, y aquí está hablando claramente el Señor por medio del apóstol Pablo, de nuestra milicia, de lo que nosotros somos, no son armas carnales. Por eso el de zapatear y tirar puños, y algunos cogían y yo recuerdo que alguna vez vimos que algunos decían que tenían una espada en la mano y tiraban espada al viento y mato diablos y mato. ¿Y cuántos han descabezado al diablo? Lo malo es que no lo pueden matar. Y lo pisotean en la cabeza. Ese diablo parece que tuviera cabeza de caucho, no le hacen nada. Porque al día siguiente el diablo les está dando 4 y 5 vueltas y siguen y hablan y hablan. Entonces mire qué es lo que debemos usar. Dice que la palabra del Señor dice pues que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en mí. ¿Dice así? Es en Dios. Por lo tanto, si es en Dios, ¿de qué sirve que yo ande gritando como un loco por ahí por las ventanas? ¿De qué sirve eso? No, las armas son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Vamos a explicar un poco eso. Una fortaleza es el conjunto de algunas ideas en la mente de una persona. Eso se hace una fortaleza. Usted sabe, ustedes tienen esas cosas. Algunos de ustedes dicen, pues yo no cambio. ¿Por qué, hermano? Si estamos... No, mi tatarabuelo era así, mi bisabuelo era así, mi abuelo era así, mi papá era así, yo también soy así, yo no cambio. Algunos se han hecho ideas de que no cambian porque no quieren, porque, perdónenme la expresión, no se les da la gana. Así es sencillo. No quieren hacerlo, tienen, y es en todas las áreas. Entonces tienen una fortaleza en su carácter y dicen, no admito esto. Y quieren algunos enfrentar al diablo en sus propias fuerzas. Pero ¿para qué sirven entonces estas armas? Versículo 5 dice, lo que hacen estas armas, derribando ¿qué? Argumentos. ¿Qué es un argumento? Es algo que usted puede esgrimir o decir en contra de, ¿ok? Derribando argumentos y toda altivez, ¿ok? Que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que estorba el conocimiento de Dios puede ser derribado no por usted, sino por las armas de Dios. ¿Cuáles son esas armas? El conocimiento de su palabra, la mente de Cristo en su vida. Eso es el arma que usted tendrá para derribar las mentiras del diablo que viene a decirle cada día. ¿Ok? Porque la guerra espiritual es aquí en la mente, donde usted es atacado, donde usted toma decisiones. Y usted toma decisiones basado en la información que usted tenga. Si su mente, si su oído está puesto a la información que el diablo y sus mentiras le traen, pues entonces sus decisiones están basadas en la sabiduría terrenal, la sabiduría diabólica. ¿Ok? Todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y ocurre algo más. ¿Qué dice la segunda parte del versículo? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es que ahí la cosa se paró. Tiene que entregar ese pensamiento, mi hermano amado. Tiene que decirle, Dios mío, yo no puedo con esto. En otras palabras, tiene que rendirse. Tiene que decirle, Señor, hazlo tú, porque yo realmente no puedo. ¿Alguno de ustedes puede? Yo no creo que ninguno de nosotros pueda derribar los argumentos del diablo. Esa labor, Cristo mismo nos ha dicho que Él mismo la va a hacer. No dice que ustedes lo van a hacer, Él dice que Él lo va a hacer. Y ya le voy a explicar dónde dice eso. Entonces, ¿a quién tenemos que llevar la obediencia? Los pensamientos, todas estas cosas, todos estos ataques, ¿a quién se lo tenemos que llevar? ¿O al pastor? A Cristo. Oiga, pastor, es que el diablo me está diciendo un poco, ¿no? De cosas, pues tranquilo, porque se asusta.
¿Por qué se asustan si el diablo viene a decirle cosas? No pasa nada, usted tiene quien lo defienda, ¿o no? Aquí estamos viendo que en la palabra del Señor nos dice que llevemos cautivo todos esos pensamientos, todas esas ideas las llevemos al Señor. Usted lo único que le puede decir al diablo, y esto se lo digo de consejo de verdad, lo único que usted le puede decir al diablo no es que comience usted que lo ato, lo remato, lo escupo y lo machaco. No, eso no. Dígale, diablo, cuando el diablo venga a molestarle, algunos se dan cuenta cuando el diablo viene a molestar, ¿sí o no? Dígale, diablo, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque Él sí tiene autoridad. Dios sí puede, usted y yo no. ¿Ok? Entonces debemos llevar todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, lo debemos llevar a la obediencia a Cristo. Porque ni usted ni yo, por inteligentes que seamos, nada podemos hacer en este mundo espiritual. Por eso debemos humillar nuestro intelecto. Hay pisecallos. A algunos no les gusta. Pero yo tan inteligente que me voy a poner a creer en cosas de eso de la Biblia, el libro viejo. Pues Dios es viejo. ¿Qué quiere? ¿Que escriba todos los días algo nuevo? Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, mis amados hermanos, debemos humillar nuestro intelecto, y eso es algo muy inteligente, ¿sabe? ¿Por qué? Porque entonces permitimos que Dios pelee por nosotros. Wow. Entregar nuestra inteligencia para que el inteligente de los inteligentes, el sabio Dios, haga lo que nosotros no podemos hacer. Lo que debemos hacer entonces es sacar las armas que son poderosas en Dios. Ellas pueden derrotar todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios y someterlo por medio de la obediencia a Cristo. Vale decir que la mente de Cristo sea la que en su vida determine, gobierne, discierne, juzgue y decida. Wow, ojalá pudiéramos lograr eso. Nadie quiere aquí. Mis amados, para la Biblia, escuche esto, por favor, téngalo bien claro. No estoy diciendo que es para mí, sino para la Biblia. Voy a respaldar esto con por lo menos 3 versículos bíblicos más. Dice, le voy a terminar de dar el encabezado. Para la Biblia, el corazón y la mente son una misma cosa. ¿No les parece? Vamos a la escritura. Zacarías capítulo 8, versículo 17 dice algo así. Zacarías está ahí entre Génesis y Apocalipsis, eso lo encuentra rapidísimo. 8:17. Disculpen. Antes que nada voy a aclararles algo. Para los judíos, el corazón es el centro de las emociones. Para los judíos, cuando en el Antiguo Testamento encontramos la palabra corazón, se refiere realmente al centro de las emociones y no al músculo que bombea sangre. Esto lo he dicho muchas veces, pero cada vez que veo personas que nos visitan me gusta aclarar estos puntos. Entonces, esa palabra corazón en el Antiguo Testamento significa mente, emociones, el centro de todo el sentir del ser humano. ¿Ok? No habla de lo que nosotros los colombianos le llamamos el ¿qué? El mango. Bueno, ustedes le dicen de otra manera. Pero mira lo que dice Zacarías capítulo 8, versículo 17. Dios hablándole al pueblo le dice: ninguno de vosotros piense mal. ¿En dónde? O sea, ¿el corazón tiene un cerebrito para pensar aparte? No, se está refiriendo al centro del ser. Entonces, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Quedémonos hasta ahí. Ahora veamos otro versículo que respalda esto. Proverbios 24:2. Se lo leo y usted si quiere lo apunta. Porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Oiga, el corazón se salió del pecho y se fue y se robó algo por allá. No, estamos hablando
del contexto bíblico. Nosotros entendemos como corazón, aunque pues también tenemos una idea así, ¿cierto? Porque cuando nos hablan de corazón pensamos solamente en este músculo, pero cuando estamos hablando con la novia, tú eres mi corazón, no está pensando en el corazón, ¿cierto? Te quiero con todo mi corazón. Pues ni modo que se quite un pedazo para quererla, pero igual. Esto es muy interesante. Un versículo más, y esta vez es el mismo Jesús, dijo lo siguiente. Jesús, que conocía el pensamiento de los hombres, dijo así en Mateo capítulo 9, versículo 4. Quiero que tomen la cita para que se den cuenta que estamos respaldando lo que decimos con la Biblia. ¿Ok? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Wow. Penséis mal en vuestros corazones. ¿Están de acuerdo que en el contexto de todos estos versículos hace referencia al corazón como una unidad con el pensamiento y la mente? ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Estos versículos nos aclaran que el corazón de Jesús y la mente de Jesús son la misma cosa, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros porque Cristo lo prometió, pero Él solamente trae la presencia de Cristo, Él solamente recuerda las palabras de Cristo y revela a la vida de los hombres el carácter de Cristo. Amén. Hermanos, nosotros tenemos la mente de Cristo, que es el mismo corazón de Dios. Hemos recibido la mente de Cristo para vencer al hombre viejo y la naturaleza pecaminosa que también hemos recibido, igual que el corazón perverso. También lo hemos recibido por causa de ¿qué? Del pecado. Y todo esto que hemos visto, creo que nos enseña, creo que hemos aprendido que es la mente de Cristo, la que debe gobernar nuestra vida, pero que nosotros traemos o hemos adquirido o tenemos una mente totalmente contraria, que siempre quiere levantarse ante el conocimiento de Dios, que busca, que tiene una inclinación a hacer lo malo. Por eso las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:24 me cautivan. Él dijo, después de decir una cantidad de frases con referencia a lo que él hacía, dice: por lo que yo quiero hacer no hago, sino no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo eso hago. Y luego dice una frase en el versículo 24 que realmente es impactante. Él dijo: ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado y de muerte? Y en el versículo 25, justamente después, dice, parece haber encontrado la fuente, la solución, y grita con gran gozo, dice: oh, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias. Él entiende, descubre que lo que él no puede hacer, por medio de Cristo lo podemos hacer. Por medio de Cristo podemos ser libres de la condenación del pecado. Él entiende eso y lo manifiesta con gran gozo. Yo quiero que usted en este día, mi amado hermano, entienda que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo hay gozo y grandes maravillas para siempre, dice la Escritura. O sea, en Cristo hay eternidad. Amén. La palabra del Señor tiene muchísimos versículos que nos hablan de lo que significa tener un corazón con pensamiento perverso. No lo busque, por favor. Si quiere usted lo escribe. Capítulo 15 de Deuteronomio, versículo 9. Mis amados hermanos, usted y yo somos alma, o somos seres tripartitos. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Pero el diablo ha tratado de confundirnos para poder destruirnos de una forma mucho más fácil. Mira este ejemplo. Los seres humanos creemos que vivimos todos separados entre mente y corazón. Y póngale cuidado a esto. Los seres humanos creemos que se puede amar con el corazón separado de la mente. Y así también el diablo ha confundido a muchos
diciéndoles que pueden ser cristianos sin pensar. Oiga, pero yo no veo eso, que eso no está en la Biblia. No importa, hágale usted. A algunos les da por hacer ritos, a otros les da por hacer tremendos espectáculos, eso parece un show. A algunos les da el beriberi, a algunos les da muchas cosas que la Biblia no respalda. Y en esa ignorancia se ha vivido durante siglos. Y demos gloria a Dios porque yo creo firmemente que el Señor está trayendo un renuevo, un despertar y un hambre nueva por la palabra santa de Dios en la vida de las personas. Y muchos hoy tienen más hambre del evangelio, pero no del evangelio de aquel que se inventó 4 o 5 cosas, sino el evangelio basado, fundamentado en la palabra de Dios. No en ninguna otra cosa, no en la inspiración de hombres. Digo esto siempre porque es que me cae gordo, perdónenme la expresión, saber que alguno se inventó una cosa y tiene un poconón ahí detrás siguiéndolo así como si es que él fuera el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. No hay ningún otro, no hay ni siquiera uno que se le parezca. Él es el único Hijo de Dios por el cual usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice, y sí yo quiero que lo busquen. Mateo 15, 19, por favor. Son las palabras del Señor Jesús. Dice así: ¿usted qué cree que tiene un corazoncito así muy bonito? ¿Cuántos tienen un corazón lindo aquí? ¿Seguro que tiene un corazón lindo? Algunos dicen, ay, es tan bueno, tiene corazón de abuelita. Y a veces las abuelitas sorprenden. El otro día vi un video de una abuelita subiéndose al metro allá ¿cómo se llama en Bogotá, hermanos paisanos? El Transmilenio. No, yo no quisiera encontrarme esa abuelita, eso tiraba cosas y pasó de derecho. La abuelita a veces sorprenden. Así que miren lo que dice la escritura, Mateo 15, 19. Porque del corazón, el corazoncito ese lindo que usted tiene, salen los malos pensamientos y los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Oiga, no sigamos contando. Si de ahí salen todas estas cosas, ¿de dónde salen entonces los buenos pensamientos? ¿Sabe? La diferencia está que en el primer lugar nos referimos al corazón del hombre, pero cuando un corazón está lleno de la presencia de Dios, entonces es donde puede fluir aquello que honra a Dios, porque el Espíritu Santo tiene una labor. ¿Y cuál es? Exaltar a Cristo. De igual manera como Cristo hizo cuando estaba en la tierra, solo quería darle exaltación y obediencia al Padre. Ese es Dios, el mismo Dios, 3 personas en uno obrando. Escuche esto maravilloso. Yo no sé si a usted le va a caer el 20 ahí, pero escuche esto: obrando para que usted y yo vivamos una eternidad con Él. ¡Wow! El Espíritu Santo hablando a mi vida, Cristo a la diestra del Padre intercediendo por mí, y el Padre con gozo diciendo, este es un hijo mío en quien tengo complacencia. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Todo a nuestro favor. Usted tiene un deber hoy. Usted tiene el deber y la obligación de decir, Señor, yo no sé qué he hecho en mi vida, pero yo quiero tener eso. ¿Cuántos quieren tener eso? A Dios de su parte. Queremos tener a Dios de nuestra parte, ¿cierto que sí? Ok, mis amados hermanos, y uno dice, pero bueno, ¿cómo hago para que esto suceda en mi vida? ¿Quieren saberlo? Bueno, vamos a esperar un poquito entonces. Hay un versículo que también quiero compartir que de alguna manera incluye todo esto que hemos hablado. Y está en Romanos capítulo 2, versículo 21, apúntelo ahí porque ya vamos un poquito retrasados de tiempo. Dice la escritura en Romanos 12, 21, en un contexto de comportamiento cristiano
de buen comportamiento cristiano que hay en el capítulo 12. Todo el capítulo 12 de Romanos, le invito a que lo lea para que sepa cómo comportarse como un hijo de Dios. Mire, pero el versículo 21 sintetiza todo aquello porque dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras palabras, lo malo es la mente del diablo, la mente que trae cosas negativas, pecado a su vida. Pero vencer con el bien, eso es tener la mente de Cristo obrando en su vida. Gloria a Dios. Esa es la mente de Cristo que hemos recibido. Pablo no se equivocó al decir que tenemos la mente de Cristo. Creo que hoy nos queda un poquito más claro. ¿Sí o no? Ok. O sea, hermanos amados, seguir pensando o viviendo al margen de Dios es algo destructivo. ¿Lo podemos entender? Porque todos determinamos en qué pensamos. ¿Sí o no? También he dicho muchas veces esto, que debemos estar agradecidos a Dios de que nosotros tenemos un pensamiento a la vez. Nadie puede pensar varias cosas al mismo tiempo. Uno piensa una cosa y tal vez al momento siguiente piensa otra. Pero gloria a Dios que tenemos solamente un pensamiento. Porque como somos, usted se conoce, ¿cierto? Y yo también, porque como somos, con la inclinación de esta naturaleza caída y pecaminosa, imagínense si tuviéramos capacidad para 100 pensamientos a la vez y todos fueran de pecado. Terrible. Gloria a Dios que podemos pensar en una sola cosa. Entonces lo más importante es que lo llenemos ese pensamiento. Esta mente esté llena de las armas poderosas en Dios, su santa palabra. Si ponemos la santa palabra de Dios en nuestra mente, no habrá espacio para pensar en el pecado. Diga gloria a Dios. Esto es una victoria en Cristo. Amén. Si no renovamos nuestra mente, entonces, hermanos, nos va a gobernar el pecado. Romanos 1:28 cuenta algo tremendo. Dice: y como ellos, aquella sociedad, Pablo le habla a los romanos y les dice esto, de aquellos que se habían separado, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen. Uno dice: ¿Dios hizo eso? Sí. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no permite el pecado. Y alguien que dice que se quiere arrimar, acercar a Dios, pero lo hace de forma falsa, sin tener una convicción en su corazón, pues déjeme decirle que a Dios no lo podemos engañar. Hemos engañado al papá, a la mamá, a la abuelita. ¿Cuántas veces? Algunos engañaron a la esposa, el otro al esposo. No entremos en problemas ahora, pero es que eso lo podemos hacer con los humanos, no con Dios. ¿Ok? Una mente transformada, mis amados hermanos, es dejar de lado el pecado. Yo quiero que veamos Romanos Romanos capítulo 8, versículos 5 y 7. Hoy los traigo de mucha Biblia, ¿cierto? A veces tomamos solamente un texto y estudiamos versículo por versículo, pero hoy he querido hacer un cambio porque creo que este tema vale la pena. Saber cómo luchar realmente, cómo vivir realmente como hijos de Dios. Mire lo que dice Romanos 8:5 al 7. Porque los que son de la carne, o sea, los que no son hijos de Dios, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿cómo así? ¿No son de hijos de Dios? Aquí está hablando que del Espíritu, el mismo Dios, ¿ok? Porque los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque mire esto, mi hermanito, a ver, para que no se ocupe la carne. No estoy hablando de la que se come al almuerzo, estoy hablando de la otra, de esta. Entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, o sea, de ocuparse, tener la mente ocupada en las cosas santas de Dios, es que vida y paz. Wow. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, los pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, pero no es que no quieran, sino es que no pueden. Los pensamientos malignos no aceptan a Dios, huyen de Dios. Así como cuando usted prende
la luz y hay cucarachas en la cocina. Usted prende la luz y las cucarachas salen corriendo. Así es el pecado. No admite la luz de Dios. Algunos tienen el corazón lleno de cucarachas, pero la luz del evangelio llega y alumbra y mata toda cucaracha, entra hasta cualquier rincón. ¿Cuántos saben eso? Dios es poderoso, Dios puede hacerlo, Dios quiere hacerlo, y solamente basta que usted se rinda a Dios, solamente basta que usted le crea a Dios, solamente falta de que usted diga: Señor, heme aquí. Amén. Mis amados hermanos, las escrituras enfatizan en la importancia de cuidar nuestra mente por lo destructivo que resulta no hacerlo. Por favor, vamos a Proverbios 14:30. Yo lo voy a leer y usted lo apunta si quiere. Dice así: el corazón apacible es vida de la carne. ¿No que la carne era mala? Ahora está hablando del ser viviendo en santidad. Amén. El corazón apacible, o sea, la mente entregada a la paz, es vida al ser humano. Mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia, pero también puede ser cualquier otro pecado, es carcoma de los huesos. Mis amados hermanos, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos de las personas. Yo quiero que entendamos claramente un versículo que hoy tal vez nos refleje y nos haga pensar un poco más, que está en 1 Corintios 6:19, se lo leo, usted lo conoce también. Pablo le decía a los corintios, por la vida que estaban llevando, les dijo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Una vez más, vemos que el Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis ¿de quién? De Dios, y que no sois vuestros. ¿Entendemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos? Ok. Más bien, el deseo de Dios para nuestra vida lo encontramos en Gálatas 5:22, porque la Biblia nos dice que el fruto del Espíritu, dice: más el fruto del Espíritu, o sea, poseer, tener, vivir esta vida de la que hemos venido hablando hoy, teniendo la mente de Cristo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, wow, y mucho más. O sea, mis amados hermanos, todos decidimos cómo reaccionar en cuanto a los pensamientos de maldad. Usted lo decide. Nadie lo va a obligar a usted a pecar, ¿o sí? Nadie lo obliga a usted a pecar. Ya casi termino para que no me miren mal. Efesios 4:22, le voy a leer hasta el 27, pero se lo voy a leer, por favor, usted solamente apúntelo. Mire esto. Dice así Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, el viejo hombre, despojaos del viejo hombre que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuántos se identifican con eso? Esa era la vieja vida. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El versículo 27 dice: no des lugar al diablo. Vemos aquí la mente vieja y la mente nueva. Vemos la mente del hombre antiguo, del hombre sin Cristo, y vemos la mente del hombre creado según Dios, la mente de Cristo obrando en una vida. ¿Cómo está su alma hoy? ¿Quién determina lo que usted hace? ¿Quién le dice a usted cómo vivir? ¿Está seguro que es Dios? ¿O a quién está escuchando? ¿De quién es la voz que usted escucha? ¿Sabe que la inclinación nuestra, y se lo dije ya y lo puedo refrendar con la palabra, es hacer el mal? La Biblia dice lo siguiente. Dice que el corazón es engañoso y perverso, más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Esa pregunta, sabe que usted mismo ni siquiera conoce su propio corazón. Es necesario entonces entregar nuestros pensamientos de destrucción a Dios. Ya casi termino ahora sí de verdad. Y quiero
acordarles de recordarles una palabra que existe, que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Seguramente usted recuerda a Elías frente al pueblo judío que estaba ahí en dudas en su propio corazón. Y qué triste que Elías tuviera que decirle a ellos lo siguiente: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y mire, dice la escritura, y el pueblo no respondió palabra. Parece que esos estaban muy perdidos. Pero ¿hasta cuándo nosotros viviremos diciendo, este año sí me entrego a Cristo, este año sí voy a servir en la iglesia? ¿Cuántos han hecho promesas de que este año sí van a caminar con Dios? ¿Hasta cuándo estarán claudicando entre dos pensamientos? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿El mundo o la vida en Cristo? Ahora sí se pusieron serios, ¿no? No es broma que comenzaron a mirarme mal. Mis amados hermanos, todos podemos estar esperando este momento. Yo creo que ahora sí voy a terminar con un versículo, Romanos 12:2. Y este es el consejo de Dios para su vida hoy. Esta es la manera en la cual nosotros podemos tener la mente de Cristo. Obviamente tenemos que pedírsela al Señor, tenemos que tomar una decisión por Cristo, pero hay que hacer algunas cosas. Esto no es automático, ni ese truquito del mago, como se llame. No. Escuche esto. Pablo dijo algo que me encanta. Antes de referirles este versículo de Romanos 12:2, les voy a decir lo que Pablo dijo en Romanos 1:16. Dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Saben por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio. Algunos no pueden caminar todavía en el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque le da de vergüenza que en la calle le griten aleluya. Lo digo porque a mí me pasó hace muchos años. Andaba por las calles de esta ciudad y algunos de mis amigos del mundo se dieron cuenta, y por ahí medio les dije que yo iba a asistir a una iglesia y comenzaban a gritarme aleluya. Yo caminaba con ellos y volteaban la cara para otro lado y decían aleluya, y la verdad que era incómodo. Pero hoy me gustaría encontrarlos para decirles sí, aleluya. ¿Sabe qué significa eso? Alabanzas a mi Dios. Y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque es poder para cambiar vidas, porque he visto vidas transformadas, porque Dios mismo cambió mi propia vida por este mensaje que tiene poder para cambiar también su alma y la de toda su familia, de sus seres queridos, de aquellos que usted cree que nunca van a caminar. Dios lo puede hacer, Dios es todopoderoso. Amén. Entonces veamos cómo lo vamos a lograr. Dice la escritura, Romanos 12:2, no os conforméis. ¿Qué significa eso? No se amolden, no hagan igual que el mundo, que este siglo, sino, este sino significa hagan todo lo contrario a conformarse. Más bien, transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Se da cuenta que no está diciendo, uno podría decir, ay sí, me cambiaron el corazón? Gloria a Dios. Una vez alguien me dijo, uy, usted se metió a esa iglesia, le lavaron la cabeza. Le dije, sí, hermano. Me quedó mirándome, le dije, también me lavaron el corazón, porque estaba sucio, podrido, totalmente depravado. Gloria a Dios, porque su agua preciosa, su agua viva puede lavar corazones, puede lavar almas, puede lavar vidas, transformándolas a través de esa agua viva que salta para vida eterna, dice la escritura. Entonces no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso resultará en algo maravilloso. ¿Y qué es? Para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? La voluntad de Dios no solamente es buena, ¿cierto que no? Sino que es agradable y perfecta. Bueno es que me inviten a México como me invitaron esta vez, ¿cierto? Agradable que yo vaya, mañana tomo un avión. Pero perfecto es que yo no haya tenido que pagar nada. Es maravilloso Dios. Es grande. Oh, generoso nuestro Dios. Y usted dirá, ah, bueno, pastor, eso le pasa solamente a usted. No. Hay gente que los he visto muy bendecidos. Lastimosamente algunos son muy desagradecidos. Pero algunos sí agradecen. Y yo quisiera creer que ustedes hoy están agradecidos con Dios por su palabra. Y que lleven esto en su corazón, que mediten esto en su corazón, que tengan un momento con Dios y dile, Señor, ¿cómo transformo mi pensamiento? ¿Cómo renuevo mi entendimiento? Señor, ¿cómo hago para que mi mente piense en las cosas santas? Ah, entonces debo renovar mi entendimiento. ¿Cómo? A través de su santa palabra. Y eso hará que yo compruebe, ¿saben qué? El carácter de Dios, que es bueno, que es agradable y que es perfecto. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Gloria te damos a ti, Señor. Señor, recibe este aplauso. Señor, tú eres el único digno para recibirlo, mi Rey. Te damos gracias en esta mañana por tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que la recuerdes a nuestra vida, Señor. Porque eres tú, solamente tú, Señor, que tiene el poder para hacerlo. Todos los seres humanos, Señor, somos lo que pensamos. Permite, Señor, que nuestro pensamiento esté pegado a ti, Señor. Los seres humanos, Señor, actuamos conforme a la información que recibe nuestra mente. Señor, trae tu palabra para que nos ayude a vivir, a caminar, a tomar decisiones sabias. Señor amado, por favor, modifica todo paradigma de nuestros pensamientos. Señor, ayúdanos a pensar diferente. Señor, que podamos tener los principios y valores cristianos donde quiera que vayamos, Señor. Que no solamente seamos cristianos de iglesia, Señor, sino que podamos dar a conocer tu nombre ahí afuera donde vamos, Señor. En el almacén, en la calle, Señor, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser proclamadores de este evangelio maravilloso. Ayúdanos, Rey, a actuar diferente. Tu propósito es cambiar nuestra vida, Señor, nuestra forma de pensar. Que no seamos nosotros mismos el estorbo para ellos, Señor. Te pedimos bendición. Te pedimos, oh Padre Santo, que la próxima vez que abramos la boca, Señor, en medio de nuestros amigos, no sea para conformarnos y amoldarnos a ellos, sino que sea para darte gloria a ti, Señor, para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, para darte gracias. Que sea nuestra forma de hablar bendición en medio de las personas. Te damos gracias, Rey, en el nombre santo y dulce de Cristo Jesús. Te pedimos entonces, mi Dios, que nos bendigas antes de retirarnos aquí. Y quisiera que termináramos todos aquí de pie ahora, cantando juntos a Dios.